Bienvenidos. Ni más ni menos que el debut de Led Zeppelin, vamos a comentar hoy. Posiblemente el mejor álbum de la historia en cuanto a debuts. Y una de las referencias sexuales gratuitas típicas de aquella época. También, referencia muy clara, ¿no? ¿Qué comentar de esto? Pues que fue el nacimiento de unas bandas más importantes de la historia y una de mis favoritas en lo personal. Supergrupo que venía de Yardbirds, ¿no? de raíces, exacto. Yardbirds, sí, hicieron la primera gira por Escandinavia, que la tenían ya apalabrada. Y aquí este hombre, Jimmy Page. Jimmy Page, pues decidió juntar a unos viejos amigos, conocidos que tenía más bien, pues para hacer un proyecto nuevo de rock. Estaba este hombre de aquí abajo, John Paul Jones, que había hecho con él alguna canción en el anterior grupo. Y estos dos que tienes por aquí, que eran también unas máquinas, Robert Plant y Bonham, que habían estado juntos en un proyecto también. Ahí el rumor, no sé si llegó a ser cierto o no, de que cuando estaba llamando a este hombre, lo intentó como 35 veces y no le cogió el teléfono. Y a la 36 le cogió el teléfono y le dijo: oye, vente a hacer un grupo conmigo, John Bonham. Pero ¿quién contaría las veces que llamó? O sea, ¿qué sentido tiene contar las Supongo veces que él que en una llamas a alguien? entrevista lo contaría Jimmy Page, pero... Sería una leyenda urbana. Me lo creo, me lo creo. Lo que sí, Muy se había escuchado es que en la gira escandinava, en la que estaban ya con el repertorio de este disco, Sí. tuvieron que ir no sé qué sitio había ido, tuvieron que cambiar el nombre del grupo, porque les había amenazado el descendiente del creador de la familia Zeppelin. Claro, joder, los Von Zeppelin de toda la vida. Porque, claro, estaban utilizando su nombre, que no sé si sabes de quién fue la idea. De un miembro de los Who. Ahí está, exacto. ¿De quién será? Keith Moon. Keith Moon. Era tan gracioso como Ringo poniendo nombres. Exacto, no sé qué tienen ahí esta gente de las baterías que... Bueno, este disco, el sonido que tenía... Que se puede hablar de heavy blues. Yo creo que nunca he visto esa etiqueta, pero... Yo lo llamaría hard rock. Hard rock, ya, puro, hombre. que es un camino intermedio entre el rock clásico y el... Sí, la semilla del hard rock, ¿no? Pero... sobre todo era blues, y sobre todo este primer disco. Luego ya fueron tirando un poco más para su estilo personal, pero este disco es muy blues. Bueno, tan solo hay que ver las canciones, que unas cuantas no son suyas, sino que son apropiaciones de otra gente que influía mucho en la banda, como Willie Dixon, por ejemplo. Dixon, sí, que participa en dos canciones. Exacto. Y otras, es que en algunos casos son canciones versiones, y en, en otros términos son canciones suyas, pero que cogen influencia de a lo mejor algún riff o alguna letra de otros. Sí, pero eso siempre se hizo en la historia del blues. Hay mucho apropiacionismo de, bueno... Sí. O sea, unos influyen sobre otros y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, también hay que decir que hay algún que otro plagio, se puede decir abiertamente, Dazed and Confused, que es una de las canciones más increíbles de Led Zeppelin y famosas también. Lo podéis buscar por internet, hay alguna canción de la época, también de los 60, muy parecida. Yo creo que no se ha llegado a hacer oficial, que era una versión, pero igualmente Stairway to Heaven le pasa lo mismo, O sea, si nos ponemos así les pasan a Jimmy todas las Page canciones. también es un poco también famoso además de por ser un genio, un fenómeno, porque escuchaba alguna melodía y la adaptaba muy bien a lo suyo, y de ahí salían joyas como esas, ¿no? Quizás el problema de todo eso, hablando del tema de plagios, es no tanto que cojas prestado de otras personas, de otros artistas, sino que luego no lo digas o que no lo pongas en las canciones. Claro. Eso es lo que a mucha gente le mosquea. Lógicamente.
Pero bueno, los arreglos del disco hay que decirlo que son impresionantes. Es una pasada, es uno de los grandes debuts de cualquier disco. Exacto, Vamos. y es que aparte, o sea, llegaban a un nivel de decibelios que hasta hoy en día es ruidoso, te pones a escucharlo con auriculares y hay que soportarlo, ¿eh? O sea, llegaban a un nivel de unidad, además, que hace que, bueno, que la música sea aún con más fuerza, más contundente. La base rítmica era imponente, clarísima, y se forjó aquí lo que luego se acabó, digamos, considerando heavy metal. ¿Qué más? ¿Qué te impactó a ti de este disco? Bueno, a mí me pareció, como comentabas, increíble la combinación entre riffs de guitarra y la parte rítmica y cómo iban. La compenetración en sí del grupo es increíble. Increíble. Parece que podrían estar así horas y horas tocando, no se aburrirían. Hay que darse nunca. cuenta de que acababan de empezar a tocar juntos. Y parecía como que si le hubiera unido la vida, ¿no? Y no te cansas de escuchar el disco. Hay canciones que son más pegadizas que otras. Estoy pensando en esta, por ejemplo, Baby I'm Gonna Leave You, que es tremenda. Otras que son más blueseras, pero que igualmente están muy, muy bien arregladas. Por eso me resulta curioso que en el debut, concretamente este disco, fuese visto de manera muy pobre por la crítica. Sí, pero esto le pasó siempre. Con todos los discos fueron muy criticados. Pero con algunos más que otros. Era una tónica general. Y este disco es muy bueno. Es que es muy bueno. Pero también hay que decir que en el año 69 era complicado destacar. Ya. Como hemos visto en el vídeo anterior, Pink Floyd ni lo intentaron en el 69. Exacto. Decidieron hacer un bodrio. Bueno, destacaron, pero a su manera, ¿no? Con Amalgam, que lo podéis ver en el vídeo anterior. Sí. Pero en el año 69 teníamos álbumes como In the Court of the Crimson King, de King Crimson, y luego Space Oddity de David Bowie. Space Oddity, y teníamos también Abbey Road de los Beatles. Era muy complicado competir en ese momento. Sí, pero ellos destacaron. ¿Por qué? Por el sonido. Porque increíble. Sí, aquí yo creo que se separó ya la vertiente de rock que había habido hasta ese momento, un poco más antiguo tirando a lo clásico, y el rock ruidoso, ¿no? Del que, bueno, que formaban algunos ilustres como Jimi Hendrix Experience, ¿no? Incluso The Who se puede poner como rock ruidoso, ¿no? Pero ellos empezaron desde el principio con esta propuesta, ¿no? La tenían muy clara y así siguieron hasta el final de sus días, realmente. Este fue simplemente la primera semilla, ¿no? El comienzo de algo que luego se expandiría acabando en los rocks de estadio. La metáfora de semilla está muy bien traída, es la verdad. La idea era hacer ruido, pero es que esta idea de hacer ruido era una combinación perfecta. Quiero decir, cada instrumento lo oyes perfectamente y ves el sentimiento que le pone cada uno. Ves que lo sienten, ves que no están haciendo, tenemos esta canción, hay que acabarla y ya está. Lo sentían. Y al parecer fue un disco grabado, digamos, en muy poco tiempo, no me acuerdo el número de horas, pero decían que no se había grabado un disco de una manera tan rápida desde el Please Please Me de los Beatles. Y al parecer era porque llevaban ya los temas muy bien ensayados de sus giras. Sí, y porque había magia. Yo quiero pensar en la magia también. Porque no es normal. Eran muy buenos músicos, pero además esa sensación de que te estaban diciendo algo, te estaban transmitiendo, ¿no? Sí. Eso, por mucho que lo ensayes, tiene que surgir la magia ahí. Y ellos la tenían. La tenían y la tuvieron hasta el final. Este tema, por ejemplo, You Shook Me, es un blues clásico. Le dan una potencia y le dan un alma que lo viven completamente, que no puedes decir, vale, no es esta canción en concreto no es suya, pero como si lo fuera, porque le dan una potencia impresionante. Sí, bueno, supongo que los habréis visto, ¿no? Pero hay que echarle un vistazo a sus conciertos, a sus directos. Yo puedo decir que tengo la suerte de haber observado conciertos de la gente que admiro, que yo creo que no me queda mucha gente más por ver, pero siempre me va a quedar en el tintero no haber visto a Led Zeppelin en el año 72, por ejemplo. Y lo que comentaban de que, aunque
aunque siempre dieran conciertos, igual 6 o 7 conciertos a la semana, siempre era distinto, esto lo decían ellos, siempre era distinto. Y esto solo se puede hacer con sentimiento, porque no era solo un negocio, sino era un estilo de vida, ¿no? Ellos. Led Zeppelin. No puedo decir los mucho grandes. más. No es, digamos, mi disco favorito, porque lo que vendría después es algo mayúsculo. Impresionante. Obras absolutas, maestras, inmejorables. ¿A este en concreto qué nota le pondrías? Yo le pondría, es que como debut es muy fuerte, yo le pondría un 8,5. Un 8,5. No más porque estaban como empezando, se veía que se pusieron de acuerdo en sus raíces y en ir tirando un poco en lo que tenían en común, pero aún no tenían desarrollado del todo esa idea o ese sonido suyo que luego desarrollarían en el Zeppelin 4 y anteriores y posteriores. Un 8,5. Yo iría por un 8 raso. El disco tiene temas increíbles y estoy de acuerdo en que como debut es un álbum increíble. Es complicado encontrar un debut tan bueno como este. Pero mirando en contexto al grupo y mirando lo que vendría después, creo que desarrollarían mejor su forma de actuar como grupo y que harían discos todavía más redondos que este. El disco es impecable en muchos sentidos. Hay algunos temas que quizás desearías que se alargasen un poco más y otros que quizás podrían haberlos acortado un poco. Es parte de la magia del sentimiento, pero no obstante es un gran disco. Ya les gustaría mucho tener un debut como este. Y súper actual, ¿no? ¿No crees? Sí. El sonido. Teniendo en cuenta lo que hay ahora es casi futurista. Pues sí. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, lo que queráis. Si se os ocurre decir algo más que no hayamos dicho, siempre es bien recibido por nuestra parte. Y así comentaremos, ¿vale? Pues hasta la semana que viene, chavales y chavalas. Chao.